Hola, en el destello de hoy vamos a ver cómo se calcula el número de registros de diferentes tipos de registros. Lo vamos a hacer por tres métodos diferentes para que puedas elegir en cada momento el método más adecuado. El primer método que vamos a ver es el método record count, que nos vale tanto para conjunto de registros ADO como DAO. Vamos a empezar por este último. El método nos devuelve el total de registros en un conjunto de registros tipo Dinaset a los que se ha accedido. Esto quiere decir que si contamos los registros según accedemos, siempre nos devolverá 1. Para conocer el total de registros debemos posicionarnos en el último. Hagamos la prueba. Si yo no me posiciono y simplemente lo abro, al ejecutar me devuelve 1. Si me coloco en el último registro, al ejecutar me devuelve el número correcto de registros, que en este caso es 67. Evidentemente que podemos poner las condiciones que quedamos mediante la instrucción SQL. Aquí podríamos ponerle where, fecha, importe o lo que nosotros queramos. Uno de los problemas de este método es que se puede volver muy lento si el conjunto de registros es muy grande. Record count nos va a devolver 0 cuando no haya registros. Vamos a ver el método ADO, que tiene algunas peculiaridades. Para que el método funcione se debe agregar una referencia a la biblioteca de objetos de datos Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 he puesto, pero puede ser cualquiera de la 2 a la 2.8. En ADO, cuando hablamos de cursores, nos referimos esencialmente a un conjunto de filas. Cuando se ejecuta una consulta que devuelve la fila de datos, como por ejemplo esta que tenemos aquí, los datos resultantes se manejan como un cursor. Un cursor se puede ubicar en el cliente con el argumento addUseClient o en el servidor con el argumento addUseRver. Además, hay 4 tipos de cursores. En otro destello veremos estos tipos. Ahora nos centramos en el método. De forma predeterminada, ADO crea implícitamente un cursor de un solo avance para este conjunto de registros. Entonces nos va a devolver -1 si no se especifica. Si ejecutamos el código, nos devuelve -1. Aquí hemos utilizado el método open. Si utilizamos el método execute, entonces no nos da la opción de especificar el cursor, con lo cual siempre nos va a devolver un valor erróneo del conjunto de registros. ADO tiene una propiedad conocida como cursor location, que se utiliza para establecer o recuperar la ubicación del cursor en cualquier grupo de registros. Así lo podemos especificar mediante la instrucción cursor location igual addUseClient, y de esta forma sí que nos va a devolver el número correcto de registros. Es importante que lo coloquemos antes de la apertura del record set. Si lo colocamos después, nos dará un error. Si ejecutamos ahora el código, nos devuelve el número correcto de registros. Por último, vamos a ver el método dCount, con diferencia el que menos código necesita. Su forma es dCount. Aquí tenemos el campo que queremos contar, un conjunto de registros, y aquí podríamos incluirle la consulta SQL que nosotros quisiéramos, como vemos aquí en el IntelliType, que nos pone criterio. Si utilizamos el conjunto completo y ejecutamos el código, nos devuelve el número correcto de registros. ¿Cuál usas tú? Esperamos que te sea de utilidad en tus aplicaciones. Nos vemos pronto.